Disculpen la demora de este video entre fallas de internet y sonidos y ruidos en casa. No he podido grabar este video y subirlo tranquilamente. Entonces quería aprovechar estos minutos para hacer dos cosas que están relacionadas. La primera es hacer un repaso de lo que han significado las últimas semanas, ahora que hemos concluido la unidad 1, y después también prepararles para lo que viene, ¿no? Que es bastante importante. Y en medio de estas dos cosas, responder algunas de sus inquietudes de esta última semana, después de haber leído Padilla, Tamayo y Gutiérrez. Entonces, estamos cerrando la unidad 1, que es que la hemos llamado prefiguración. La hemos llamado prefiguración porque hemos dividido la materia en tres grandes bloques, ¿no? La primera unidad es prefiguración, la segunda configuración y la tercera refiguración. En prefiguración estamos viendo cosas que son más propias del contexto, ¿sí? Estamos tratando de darle lo más, aunque hemos visto el texto, estamos queriendo entender a qué se refieren los autores, a qué se refiere los académicos cuando hablan del contexto, y qué nosotros debemos pensar cuando usamos esa palabra, ¿no? Que a veces se la utiliza muy desorganizadamente, si se quiere. Entonces, esta primera unidad de prefiguración tiene que ver con lo que llegamos al momento de leer el texto, al momento de encontrarnos con el texto. Y en el primer tema, en la primera unidad, hemos visto que es ineludible esto de partir desde un contexto, desde leer el texto desde un contexto, y que no debemos ver esto como necesariamente una limitante. Debemos estar conscientes de ello, pero también nos damos cuenta de que es imposible estar plenamente conscientes del contexto, porque es como el agua en el que un pez nada, ¿no? Entonces los peces no están conscientes del agua, están simplemente nadando ahí en el mar o en el río, en el lago. Y para eso hemos utilizado la ayuda de artes, para ayudarnos a entender o darnos ejemplo de cómo algunas personas leyeron su contexto. Hemos continuado viendo el contexto del texto. Entonces empezamos con el contexto del lector y hemos visto después el contexto del texto. Y he querido empezar haciendo hincapié en el hecho de que la palabra de Dios no nos vino, por lo menos la mayoría de los cristianos creemos que no apareció pum de la nada, ¿no? La Biblia con todos sus libros ya escritos y organizados de esa manera. No, sino que esto que llamamos Biblia es el resultado de un proceso histórico, de un proceso cultural. Por supuesto, creemos en la inspiración, pero eso no cancela que la Biblia es ciertamente el resultado de procesos históricos, culturales, étnicos en contexto. Y después hemos visto más sobre lo que significa, hemos querido entender un poquito lo que significa el entorno del texto bíblico, evaluando distintas lecturas con respecto a la contextualización, y hemos querido empezar a desarrollar un poco de las habilidades de detectar el contexto narrativo, histórico, gramático de un pasaje, ¿no? Y esta última semana hemos hecho lo que llamamos una pausa para la reflexión. Esta pausa para la reflexión nos ha hecho ver a autores de teologías latinoamericanas. Y hemos querido hacer esto porque, de nuevo, queremos entender el contexto desde el cual estamos leyendo la palabra. Y estos autores que hemos leído han
entendido su texto, su contexto de alguna manera y nos están diciendo algo sobre cómo tiene que entenderse ese contexto. Entonces, si me permiten, voy a ponerme los lentes aquí. Han surgido preguntas muy interesantes en esta semana, ¿no? En sus wikis y en los foros que han seguido. Definitivamente uno de los puntos más rescatables de Padilla, por ejemplo, es la observación de que la contextualización del Evangelio no consistirá en una adaptación de una teología ya existente a una cultura ya dada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contextualización no estamos hablando de dos cosas completamente inmutables que una tiene que adaptarse a la otra, sino que estamos hablando de dos cosas dinámicas. La teología es siempre dinámica, responde a preguntas del momento. La teología protestante, nuestra, de donde sale mucho de nuestra teología como evangélicos, responde a un contexto medieval, ¿sí? Por ejemplo, como entendemos nosotros el tema de el perdón de pecados y el significado de la cruz, por ejemplo, responde al esfuerzo que hicieron los reformadores en el siglo XVI para criticar, para cuestionar la teología medieval católica, que tenía, por ejemplo, en uno de sus pilares el tema de del purgatorio, ¿sí? Entonces, los teólogos protestantes desarrollan una teología que responde a eso, que quiere que quiere cuestionar eso, ¿sí? Entonces, hemos heredado respuestas a preguntas que son específicas a un contexto, nosotros como protestantes. Les doy eso como un ejemplo, ¿no? Pero espero que ustedes noten con lo que hemos hablado del canon que incluso la escritura de la palabra, que es decir, la elaboración teológica que vemos en la Biblia, responde a un contexto. Entonces, la teología es dinámica, está en conversación con el contexto cuando ya la traemos a nuestra cultura, a nuestro contexto. Entonces son dos cosas vivas que están, que se entrelazan, que se trenzan ahí, ¿no? Entonces quisiera que reconozcamos eso, y creo que Padilla nos ayuda a entender eso bien. Danelli mencionaba que Padilla dice que es muy difícil que el intérprete se sustraiga a la influencia de su propia tradición eclesiástica en su comprensión de la palabra, como también la comprensión de la palabra está condicionada por la cultura del intérprete. Y decía Danelli, ¿por qué eso es malo? Y creo que Padilla no está diciendo que es necesariamente malo, pero sino que estamos llamados a tratar de darnos cuenta lo mucho que estamos influenciados por nuestras tradiciones eclesiásticas y por nuestra cultura, ¿no? La realidad del Evangelio en Latinoamérica, entonces, se da en un contexto de pobreza. Y una pregunta que ustedes hicieron recurrentemente es, bueno, estos teólogos hablan llamémosle de adopción de los pobres por los pobres. ¿Y qué pasa si no somos pobres? ¿O qué está diciendo el autor? O parece que el autor está diciendo que los pobres tienen como un corto un atajo hacia Dios, ¿no? Entonces quiero invitarles a leer o a replantear esa pregunta, ¿sí? Decir, ¿qué pasa si no soy pobre? A entender que la realidad de la pobreza es una realidad pecaminosa, que es propia, no exclusiva, pero sí propia de Latinoamérica. Entonces, si nuestra realidad social tiene ese pecado, tiene muchos pecados, pero ese es un pecado grande,
¿sí? El porqué de la pobreza en Latinoamérica. Entonces ninguno de nosotros puede abstraerse, puede decir, no, es que yo no soy pobre, entonces este llamado de solidaridad, de compromiso, no me apela a mí. Entonces queremos más bien decir, ¿cómo esta realidad de pobreza me absorbe también a mí? Incluso si yo soy de clase media o clase media alta, lo que quiera. Pero ¿cómo respondo yo a esta realidad de pecado? Que puede cegarme, ¿sí? A la experiencia de sufrimiento de otras personas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con distintas espiritualidades?, preguntaba César. Cuando esa espiritualidad responde a determinados intereses que en cierta medida ahoga o empaña el verdadero propósito de la liberación. Entonces, la liberación tiene que ver necesariamente con el poder ser críticos de la realidad en la que vivimos y ser críticos de nuestra propia percepción. Entonces somos conscientes de que tenemos una casi ilimitada capacidad de autoengaño. Entonces necesitamos la ayuda de otros cristianos que nos ayuden a ver lo que nosotros no vemos. Entonces necesitamos no confiar en solamente en nuestras perspectivas, sino en una pluralidad de perspectivas que salen del pueblo de Dios. El mensaje de Dios debe llegar en formas encarnadas, específicas y contextuales, porque así llegó Jesús. Y eso creo que lo podemos rescatar de Padilla, ¿no? Entonces, si decimos, ok, tiene que ser contextual, tiene que ser encarnado. Pero, y también Gustavo Gutiérrez nos dice, la espiritualidad que surja de esas lecturas liberadoras y todo, nos hace beber de nuestros propios pozos. Y creo que era Marisol la que decía, bueno, ¿qué hacemos cuando nuestros pozos no son suficientes? ¿O será que siempre nuestros pozos son suficientes? Son precisamente esas las preguntas que mueven hacia adelante la reflexión teológica, ¿sí? De poder decir, sí, estos pozos son suficientes, tenemos mucho de dónde reflexionar, o poder decir, no, necesitamos otras perspectivas, necesitamos abrir nuestra percepción a las voces u opiniones de otras personas o de otros contextos, otros pozos, para utilizar la metáfora. Entonces la teología latinoamericana responde a esta realidad de pecado que es la pobreza. Responde de una manera que es de todas maneras bastante europea, norteamericana. Entonces, si ustedes notan, es Tamayo el que explica más claramente esto del círculo hermenéutico, ¿no? Entonces, vale la pena que pongan atención a esto de qué significa el círculo hermenéutico. Él dice, el paso 1 de este círculo, ¿sí?, es hacer un compromiso de cambiar el mundo, ¿sí? Tenemos que tener esa orientación. El paso 2 es aplicar la sospecha ideológica a toda superestructura ideológica. Entonces, sospechar del pensamiento, sospechar de las ideologías. 3, sospecha de que la interpretación de las fuentes bíblicas puede estar influida por mecanismos ideológicos, ¿sí? Entonces, sospechar de las voces a nuestro alrededor y sospechar de nuestra interpretación de la Biblia, porque puede estar influenciada por esas voces.
y llegar a una nueva forma de interpretar la revelación de Dios, aquí y ahora, que se debe traducir de nuevo en un nuevo compromiso por cambiar el mundo, ¿no? Entonces, por eso es un círculo hermenéutico. Quiero que entonces pongamos atención a cómo se ha desarrollado esa teología protestante nuestra. Como les decía, es una respuesta a la... surge la teología protestante con la Reforma en respuesta a un contexto medieval de teología católica. Y la teología latinoamericana es heredera de esa teología protestante y es de cierta manera una teología modernista. ¿Se acuerdan el video que vieron, que les pedí que vieran? Es una teología que todavía tiene el optimismo de capturar con bastante claridad a realidades, ¿sí? Como la del reino de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, especialmente la teología de la liberación, no tanto la teología de la misión integral, pero la teología de la liberación habla, por ejemplo, de la construcción del reino de Dios. No la ve como algo que viene a nosotros, un regalo, el reino de Dios, sino algo que construimos, y que lo construimos como en conceptos como el hombre nuevo, ¿sí? Que estaba bastante asociado al proyecto del socialismo. Pero incluso la teología evangélica conservadora, al ser tan ligada a la mentalidad capitalista, también es un proyecto moderno. Entonces, cuando la modernidad cae, o cuando es cuestionada y surge la posmodernidad, mucha de nuestra teología también se ve cuestionada, pero no porque no está mal que esté cuestionada, porque es un proyecto moderno, ¿sí? Está contextualizado, bien o mal, está contextualizado, y tiene que ser cuestionado. Toda contextualización puede estar sujeta a contextualización, ¿no? A cuestionamiento. Entonces, de lo que se trata ahora es, al mirar esto de la configuración, al entrar a esta nueva unidad, queremos entender el texto, o empezar a entender el texto de una manera un poquito más renovada. Entonces vamos a empezar con unas herramientas para entender el texto más claramente. Vamos a después volver a la pregunta del contexto, y después vamos a hacer una pausa para la reflexión nuevamente, antes de entrar a esto de la refiguración. Entonces, gracias por sus aportes, por resumir y leer los textos que les hemos dado esta semana. Sigan interactuando como han estado interactuando ustedes. Creo que una bellísima metáfora de cómo funciona la contextualización la escribió Laura León en su respuesta a, me parece que es Ismael, no estoy seguro, pero en una de los foros Laura participó, y con una metáfora sobre la levadura y el hacer pan. Entonces les recomiendo leer eso para entender de una manera muy, muy linda en qué consiste la contextualización. Y finalmente quiero, solo para terminar, quiero responder a una inquietud que surgió de un par de ustedes sobre haciendo una crítica a lo que perciben que los autores están diciendo, de que la gente o la iglesia en Latinoamérica no reflexiona con profundidad, o que no lo hace como debería. Entonces nosotros venimos con la respuesta. Puede ser que haya algo de eso, ¿sí? Decir de que necesitemos ser más sencillos, más humildes, y reconocer que la gente, aún con sus limitaciones, está queriendo hacer teología, está queriendo hacerlo de una manera, y lo hace de una manera
que es funcional y que es fiel también. Pero con esa humildad también viene la responsabilidad de poder enseñar, de poder aprender maneras más fieles de contextualizar, ¿no? Entonces, creo que esa observación que se hace sobre tal vez el tono de alguno de los escritores puede ser válida, pero también la tenemos que aplicar hacia nosotros mismos, ¿no? Bueno, ya ha sido un video largo, espero que disfruten esta semana, disfrutaremos de leerlos. Por favor, pongan atención al sílabo, nuevamente revísenlo. Hay videoconferencias para la próxima semana, tienen que empezar a programar también sus propios estudios bíblicos, entonces repasen por favor el sílabo y participen a tiempo en las actividades de esta semana. Un abrazo, queridas amigas, y estamos en contacto en la semana.